Bueno, empezamos entonces, si les parece. Bueno, en nombre de la subcomisión de doctorado del Departamento de Química Inorgánica, les doy en principio la bienvenida a todos en este acto de defensa de tesis de la licenciada Rocío Torres. La tesis tuvo dos directoras, la doctora María Gabriela Laborio y la doctora Virginia Diz, y como consejera de estudios fue la doctora Sara Aldave. Les quiero agradecer particularmente al jurado por participar en este proceso de evaluación. Eh, actuaron como jurados, actúan como jurados en esta defensa la doctora María Sandra Churio, profesora titular de la Universidad de Mar del Plata, investigadora independiente del IFIMAR, CONICET, el doctor Daniel Mártire, profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del INIFTA, CONICET, y el doctor Luis Baraldo Victorica, que es profesor titular de aquí, de la Facultad de Exactas e investigador principal de CONICET en Inquimae. Así que bueno, Rocío, todo en tus manos. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Perdón, Voy a quería aclarar, compartir. por ahí lo aclaras vos, pero mantengan apagados los micrófonos, por favor, todos, así se escucha mejor. Gracias. Bueno, yo ya compartí pantalla, debería verse. Avísenme si me escuchan bien en el volumen también. Perfecto. Sí, Bien, perfecto. Entonces arranco. Voy a minimizar esto. Como comentó Ernesto, yo soy Rocío Torres, les voy a presentar un resumen de mi tesis doctoral titulada Interacción entre nanopartículas y material fotosintético, fotoquímica ambiental y nanobiónica de plantas, que bajo la dirección de las doctoras Gabriela Lagori y Virginia Diz, y Sara Aldave Vilmes fue mi consejera de estudios. Todo el trabajo se realizó íntegramente en el Instituto de Química Física de los Materiales Medio Ambiente y Energía, en el INQUIMAE, en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este trabajo, como bien dice el título, estudiamos el efecto de la interacción entre nanopartículas y plantas. ¿Por qué este tema es relevante? Bueno, por un lado, hay un gran desarrollo tecnológico en las últimas décadas de lo que son las nanopartículas y los sistemas nanoparticulares, y ya existen eh, distintos sistemas productivos, distintas aplicaciones de nanopartículas en la industria, y actualmente se pueden encontrar nanopartículas en distintos ambientes, se pueden encontrar ya en suelo, en el aire y también en el agua, por lo que es relevante estudiar cómo afectan estas nanopartículas con cada vez más creciente presencia en el ambiente en las plantas. Y por otro lado, las propiedades muy particulares que tienen los sistemas nanoparticulados ha llamado la atención de lo que es la industria agrícola. Actualmente hay en desarrollo, si bien es relativamente nuevo, agroquímicos, pero que estén o vehiculizados en nanopartículas o que estén formados, de alguna forma diseñados como nanopartículas. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de agroquímico que se utiliza actualmente, disminuyendo así los desechos y eh, incorporando así tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, manteniendo ¿no? la productividad que se necesita en estos sistemas. A pesar de que hay un montón de trabajos en las últimas décadas al respecto, hay todavía una gran cantidad de interrogantes. Particularmente en la tesis nos enfocamos en estudiar la actividad fotosintética, cómo afectan las nanopartículas en la actividad fotosintética y la fotosíntesis de las plantas. Tuvimos muy en cuenta tanto las propiedades fisicoquímicas de las nanopartículas y de las plantas para este estudio. Nos enfocamos también en cómo podrían estar afectando en lo que es la absorción y cómo se transforma esta energía en energía química en lo que son los cloroplastos de las plantas, y siempre que se pudo trató de hacer lo que es una metodología de estudio integral, y se dedujo en base a los resultados obtenidos mecanismos de acción específicos para cada una de las nanopartículas estudiadas. También se fue variando cómo afecta el tamaño, la concentración o incluso las vías de exposición de estas nanopartículas en las plantas. La elección de las nanopartículas, como ya mencioné,
distintos estudios han revelado tanto efectos positivos como negativos en la actividad fotosintética de las plantas, por lo que las características que consideramos para decir, bueno, cuáles nanopartículas vamos a estudiar realmente, tuvimos en cuenta que sean nanopartículas cuyas propiedades fisicoquímicas sean relativamente conocidas, o sea, no innovamos en ese sentido. Sí le prestamos particular interés a que sean nanopartículas que formen suspensiones estables en agua, porque el medio en el cual van a interactuar estos dos sistemas va a ser a través del agua, por lo tanto las nanopartículas tienen que ser estables en este sistema. Además buscamos nanopartículas relativamente simples, o sea que no tuvieran una funcionalización superficial demasiado elaborada, porque eso complejizaría todavía más el sistema, ya que tendríamos, además del sistema de nanopartícula planta, tendríamos lo que es la superficie y lo que sea que esté funcionalizado. Y por último, tuvimos en cuenta que fueran nanopartículas en las que ya hubieran algunos estudios preliminares de efectos en plantas como para comparar y tenerlo de base. Entonces, teniendo en cuenta eso, trabajamos con nanopartículas de oro, nanopartículas de carbono y nanopartículas de magnetita. Las nanopartículas de oro se caracterizan por ser nanopartículas magnéticas y por lo tanto presentan un plasmón de superficie, tienen absorción en el UV visible, y las nanopartículas de carbono son además nanopartículas fluorescentes y tienen en sí absorción, principalmente en el visible, tienen emisión en el, perdón, absorción en el UV, tienen emisión en el visible. Entonces, estas dos nanopartículas, por ejemplo, esperamos que de alguna forma interactúen con lo que es la captación de la luz de las plantas y vamos a tener bien presente estas propiedades a la hora de interpretar los resultados. Y las nanopartículas de magnetita se caracterizan por ser nanopartículas magnéticas. En la tesis estuvo constituida por 8 capítulos, 2 introductorios, uno en el tema del tema de nanoparticulares en plantas, y el segundo capítulo fue el marco teórico de las técnicas utilizadas en esta tesis de fluorescencia de clorofila y cómo esta fluorescencia está relacionada con la fotosíntesis. Dado los tiempos y el objetivo de esta presentación, yo me voy a concentrar únicamente en los resultados del capítulo correspondiente a aplicar o estudiar los efectos de nanopartículas de magnetita, y por último un resumen aún más cortito del efecto de nanopartículas de oro en plantas en hojas y cloroplastos. Antes de eso, entonces voy a resumir algunos del marco teórico de las técnicas utilizadas y particularmente cómo se relaciona la fluorescencia con la fotosíntesis. Para eso tengo que comentar un poco qué es la cadena de transporte electrónico fotosintético. Dentro de las hojas de las plantas tenemos las células que tienen a su vez cloroplastos, que están constituidos por una membrana que está plegada sobre sí misma, una membrana que se llama membrana tilacoide, dentro de la cual hay una serie de proteínas muy importantes en la cadena de transporte electrónico fotosintético, y las dos que más nos vamos a concentrar son el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Los dos constituidos de forma similar, están constituidos por una antena y un centro de reacción. La antena tiene como objetivo, tiene la función de colectar luz, es una proteína que tiene insertada una enorme cantidad de pigmentos, clorofilas, carotenos, antocianinas, que le transfiere esa energía al centro de reacción, en donde ocurre la separación de carga, es donde empieza el camino de sucesivas reducciones de electrones y de la cadena de transporte electrónico fotosintético. Acá lo que está esquematizado es el diagrama de Jablonski, de lo que es el fotosistema 2. En la antena, entonces tenemos una serie de pigmentos, una variedad de pigmentos en distintos entornos que van a absorber luz de prácticamente todo el espectro visible, con un mínimo de absorción en el verde, dado que eso se refleja en el color que vemos en las plantas. Ese complejo, esa antena, es capaz de transferir la energía al centro de reacción, que es donde ocurre, donde puede, en estado excitado, donar un electrón a un aceptor de electrones, y esta es la vía que sigue luego la vía fotosintética, o bien puede florecer o decaer de forma no radiativamente. Luego de esa primera separación de carga, le siguen una sucesiva pasos de aceptores de electrones secundarios, pasa con la quinona A, quinona B, hasta llegar al fotosistema 1 con una fotoquímica similar. El estado excitado dona un electrón a otros aceptores finales hasta llegar a NADPH. Y luego en este camino, en esta etapa intermedia de aceptores de reducciones, aumenta la concentración de protones de un lado de esta membrana tilacoide, que se traduce eventualmente con la ATP sintasa en la formación de ATP. Entonces, ¿cuál es? Y por último, perdón,
P680, que es el centro de reacción del fotosistema 2, cuando queda en estado positivo, luego de donar un electrón al aceptor de electrones, recupera su estado neutro original a partir de lo que es la oxidación de agua-oxígeno, a partir de este complejo que se llama complejo de evolución de oxígeno. Entonces, ahora sí, la relación entre fluorescencia y fotosíntesis. Como le había comentado antes, tenemos una antena que transfiere energía a un centro de reacción. En ese centro de reacción se puede dar el camino de transferencia de carga que sigue el camino fotosintético, o fluorecer o decaer no radiativamente. Estos tres procesos son competitivos. Lo que es la transferencia de electrones está relacionada fuertemente con la fotosíntesis, y lo que es el decaimiento por calor está asociado a fenómenos del NPQ. ¿Qué son estos fenómenos? Son una serie de eventos fisiológicos que tiene optimizado la planta con el objetivo principal de desactivar un exceso de energía que pueda haber en el centro de reacción. Usualmente se activan a intensa luz. Uno de esos fenómenos, el principal, es el que está asociado al ciclo de las xantófilas. Las xantófilas son carotenoides. En el caso en el que hubiera un exceso de luz, este aumento de la concentración de protones de un lado de la membrana induce un cambio, una conversión de unas xantófilas a otra, que tiene como función quenchear, digamos, el estado excitado, desactivar el estado excitado en la antena, evitando, disminuyendo o inhibiendo la formación de estado excitado del centro de reacción. O sea, evita la formación de la excitación del centro de reacción. Entonces, a partir de detectar esta fluorescencia, se puede obtener información tanto de la fotosíntesis como de los fenómenos del NPQ. Pero ¿qué pasa? Esta cadena de transporte electrónico depende de cuánta luz se está aplicando y durante cuánto tiempo se irradia esa luz. Entonces, la detección de esta fluorescencia también va a ser en función de la luz y del tiempo, y dependiendo de estas variables nacen otras diversas técnicas que miden y registran la fluorescencia de clorofila. Que la ventaja principal que tiene es que es una técnica no invasiva y no destructiva, es decir, se puede medir fluorescencia en hojas que no están desprendidas de la planta, y con eso se puede monitorear la fotosíntesis, y a partir de esa se infiere la salud y el estrés vegetal. ¿Cómo fue más o menos la metodología general de estudio a lo largo de la tesis? Bueno, todas las nanopartículas con las que se trabajaron las sinteticé y se caracterizaron completamente para estimar las propiedades físico-químicas principales. Por ejemplo, para conocer el tamaño y la distribución de esos tamaños se realizaban microscopías electrónicas. Para conocer o estimar información sobre la composición, la cristalinidad y la pureza, se realizaron espectroscopías infrarrojas o difracción de rayos X, y particularmente hicimos una caracterización extensa en lo que es la espectroscopía UV visible, ya que a partir de lo que es las propiedades fotofísicas de estas nanopartículas va a ser una de las cosas a tener en cuenta para analizar la interacción con las plantas. Se prepararon distintas suspensiones acuosas de estas nanopartículas y se aplicaron a plantas, y dependiendo del capítulo se fue variando el tiempo de tratamiento, que varió entre 1 hasta 1 semana. Se varió también la concentración de estas nanopartículas, y también se varió el tamaño de estas nanopartículas. Luego se midió en varias técnicas lo que es la cadena de transporte electrónico a partir de técnicas de fluorescencia clorofila. Después las mencionaré más en detalle, a partir de la cinética de Gauss-Key, en la cual se aplica una luz en la cual la hoja puede realizar fotosíntesis. Luego se apaga esa luz y se deja recuperar todos estos fenómenos del NPQ que se activaron en esta etapa de iluminación, y entonces se pueden obtener información del NPQ, de cómo se climató a esa luz, también información de la actividad fotoquímica del fotosistema 1, información que también la vamos a poder obtener a partir de la curva HIP. La curva HIP es una curva rápida en la cual se irradia con una luz saturante una hoja previamente adaptada a la oscuridad, y se obtiene información de la eficiencia de cada etapa del transporte electrónico.
Lo que es el NPQ también se puede estimar a partir del contenido de pigmentos, que se puede obtener a partir de extracción directa o de medidas de reflectancia, que también nos va a dar información acerca de la población de fotosistemas. Algo que también vamos a poder estimar a partir del registro del espectro de fluorescencia de una hoja previamente adaptada a la oscuridad. Como se ve acá, todas las medidas están bastante integradas. Una vez que se hace una interpretación global de todas estas técnicas, se propone, en el caso de un mecanismo de acción de las nanopartículas, en el caso de haber visto algún efecto en la cadena de transporte electrónico, y si fuera necesario para tratar de dilucidar entre varias hipótesis, se realizaban experimentos adicionales en cloroplastos. Ahora sí, yendo a los resultados correspondientes al capítulo de nanopartículas de magnetita, la síntesis se realizó mediante una coprecipitación de sales de hierro 2 y 3 en medio básico. La ventaja que tienen respecto a otras nanopartículas es estas propiedades magnéticas que tiene la magnetita, entonces facilitan mucho el lavado y la separación de las partículas del medio de síntesis. Se obtuvo el sólido negro bien conocido. Ahora se realizaron distintas caracterizaciones, por ejemplo, por microscopía electrónica se obtuvo que el tamaño rondaba los 11 nanómetros, a partir de medidas de difracción de rayos X o espectroscopía infrarroja se pudo determinar que las nanopartículas tenían una alta pureza en la fase magnetita, más o menos aproximadamente del 93%. Esto es muy, muy importante porque hay una fase que es de óxido de hierro 3, que suele estar presente en estos sólidos, y uno lo que busca es maximizar este porcentaje. Además también, mediante lo que es la curva de estéresis magnética, se obtuvo una magnetización de saturación de casi 70 mPa, muy similar a lo que es el material bulk. Eso da cuenta de que el dominio magnético es grande, y sitiando esta curva se obtuvo que el tamaño magnético era de 14 nanómetros, que es muy cercano también al tamaño del diámetro seco que se obtuvo por microscopía electrónica, que también infiere, da cuenta de la alta cristalinidad y el alto dominio magnético que tenían estas nanopartículas. Por último, respecto de la espectroscopía visible, si bien la absorción principal está en la zona del UV, hay absorción o dispersión en la zona del visible, y es esta parte del espectro en el que puede haber interacción directa con lo que es los pigmentos de las hojas y de las plantas. Bueno, yendo a cómo se realizó el experimento, antes de poder iniciar el experimento, bueno, se tienen que dejar crecer las plantas, en algunos en general tardan entre 30 hasta un mes y medio en alcanzar un tamaño apropiado para realizar suficiente cantidad de hojas y poder arrancar el experimento. Antes de eso se hace algunas pruebas, se miden algunos parámetros fotosintéticos para ver si la planta está en condiciones óptimas. Particularmente uno busca que un parámetro que es el máximo rendimiento cuántico fotosintético sea el valor máximo para la planta. Una vez llegado a ese punto, sí se rociaron distintas suspensiones de nanopartícula de 10, 100 y 1000 ppm, y esas muestras se compararon siempre con una solución, una muestra control en la cual se roció agua estilada, que era el medio de dispersión de estas partículas. Luego, debido a que las distintas técnicas requieren de más o menos cantidad de réplicas, de medidas, más o menos cantidad de hojas que se necesitan medir para tener una estadística acorde, o bien algunas técnicas tardan más tiempo que otras en realizarse. Algunas técnicas cortas o rápidas, como puede ser la fluorescencia estacionaria o el transitorio HIP, se realizaron todos los días de medición, mientras que algunas otras un poco más largas, como lo que es la cinética de Gauss-Key, se midieron recién al final del experimento. Entonces, yendo sí a los resultados, en el contenido de pigmentos, lo que se observó es un aumento en la concentración de clorofilas y carotenoides, y los cocientes, el cociente clorofila sobre carotenoides aumentó también con el aumento de la concentración de magnetita utilizada o con las que se trataron las plantas. También se observó un aumento, particularmente a 100 ppm, del cociente clorofila sobre M. ¿Qué nos dicen estas variaciones? Bueno, el aumento en la cantidad de pigmentos nos está indicando que la
la antena, la antena que es la que colecta la luz, se está agrandando. Pero el aumento de este cociente de clorofila sobre carotenoides, que es un índice de Verdor, particularmente uno de los fenómenos del NPQ que les conté previamente, que es este ciclo de las centófilas son carotenoides, y que este parámetro esté aumentando nos indica que si bien la antena se está agrandando, la población, la cantidad de carotenoides que hay en esa antena disminuye. ¿Por qué puede ser esto? Esta es una respuesta típica en realidad de plantas que fueron aclimatadas a baja luz o a sombra. O sea, cuando la planta está en un entorno de baja irradiancia, suele sintetizar más cantidad de pigmentos y como está expuesta a baja luz, no sintetiza tantos carotenoides como clorofilas y por eso este cociente sube. Ahora, ¿por qué podemos llegar a estar observando esto con nanopartículas, por aplicar nanopartículas? Bueno, una hipótesis sería de que parte de la luz que está haciendo con las que crecen las plantas está siendo absorbida por las nanopartículas que tienen una absorción en el visible, y por lo tanto la respuesta a la planta se asemeja a lo que es un ambiente de baja irradiancia. Después el aumento en el cociente clorofila sobre B puede estar reflejando un cambio en lo que es la relación de fotosistemas o el tamaño relativo de los fotosistemas, y ambas hipótesis se van ahora a poner a prueba, se van a contrastar con los resultados en lo que es fluorescencia clorofila. Respecto a la fluorescencia estacionaria, que nosotros lo que hacemos es medir el espectro de una hoja en un fluorómetro estacionario con un ángulo de 60 grados, y se obtiene el espectro que está acá, que se caracteriza por tener dos bandas. Como vemos, la fluorescencia disminuye conforme aumenta la concentración de nanopartículas de magnetita utilizadas. Ahora, ¿qué pasa? En la primera banda, esta de 680 nanómetros, se superpone con lo que es el espectro de absorción de los cloroplastos y la hoja, y por lo tanto necesitamos corregir este espectro experimental utilizando medidas de reflectancia de las hojas para obtener espectros de fluorescencia corregidos. Este espectro de fluorescencia corregido, que también disminuye la fluorescencia conforme aumenta la concentración de magnetita, la fluorescencia en estos dos puntos tiene una relación con lo que es los fotosistemas. Particularmente, la banda 680 nanómetros es debida a la emisión del fotosistema 1, mientras que la banda en el rojo lejano es debida a la presencia de ambos fotosistemas. Entonces, si uno usualmente se hace un cociente de estas bandas eh, que estima la población relativa de fotosistemas. Y ese cociente disminuye conforme aumenta la concentración de magnetita. Entonces, la disminución de este cociente nos está indicando también que hay un cambio en la población relativa de fotosistemas. Particularmente nos dice que o está disminuyendo fotosistema 2 respecto a fotosistema 1, o está aumentando fotosistema 1 respecto a fotosistema 2. Y esto está de acuerdo con el cambio, la variación que hemos visto en el cociente clorofila sobre B. Remarco esto del quenching, la disminución de fluorescencia de clorofila, porque si bien lo que es el espectro experimental, la fluorescencia no guarda relación con lo que realmente está emitiendo el cloroplasto, la fluorescencia corregida sí, y que disminuzca la fluorescencia, como la fluorescencia es competitiva con la fotosíntesis, una disminución de la fluorescencia puede interpretarse como un aumento de la fotosíntesis. Las otras técnicas, las de fluorescencia variable de clorofila, nos van a hablar un poco más sobre esto. Lo que es la curva HIP, se registra a partir de una hoja previamente adaptada a la oscuridad, se aplica un flash de luz que bloquea el transporte de electrones, se reducen todos los receptores de electrones, y entonces, como el centro de reacción del fotosistema ya no puede entregar un electrón a un aceptor porque ese aceptor ya está reducido, lo que ocurre es que hay un brusco aumento en la fluorescencia. Y esto es lo que vemos acá en esta curva. Hay dos puntos intermedios, que es el punto J y el punto I, que corresponden a bloqueos de etapas intermedias del transporte electrónico. La curva HIP, la altura, por ejemplo, de la curva HIP nos habla de cuánta energía está absorbiendo la antena. La distancia, la altura entre el origen y el P nos habla de cuánto realmente es transferido al centro de reacción. Después, las siguientes etapas nos hablan de cuánto se transfiere a la quinona B, de quinona A a quinona B particularmente, que a su vez esta reducirá a otros receptores hasta llegar al fotosistema 1, que reduce finalmente a los últimos receptores de electrones del transporte electrónico.
Entonces, a partir de de la altura relativa de estos puntos, podemos obtener información de cada etapa del transporte electrónico. Las curvas experimentales que se obtuvieron de las muestras de las hojas tratadas con distintas concentraciones de magnetita, lo que se ve muy a simple vista es que hay un quenching de la fluorescencia, y ahora en general para identificar variaciones puntuales en cada punto, lo que se suele hacer es normalizar entre el origen y el máximo, y se obtienen estas curvas que se llaman curvas de fluorescencia variable. Y acá lo que vemos es que las curvas de la muestra, a medida que va aumentando la concentración de magnetita, disminuye la curva. Y el área por arriba de esta curva, ¿sí? Tiene una relación con la cantidad de electrones que fueron transportados por la curva, perdón, la cadena de transporte electrónico fotosintético, o lo que es lo mismo el número de aceptores reducidos. Como está aumentando esta área por arriba de la curva, lo que me indica es que hay un aumento en el número de electrones transportados en las hojas tratadas con nanopartículas de magnetita respecto al control. Luego, para identificar en qué punto de la curva hay mayor variación, lo que se suele hacer es restar el parámetro de la muestra respecto al del control. Se obtienen estas curvas de diferencias, y se ve que si bien hay diferencias a lo largo de toda la curva, también en el punto J, el aumento principal, la diferencia principal está en la última parte de la curva, particularmente sobre el punto I. ¿A qué refiere esta parte de la curva? A la actividad fotoquímica del fotosistema 1. Y particularmente esta variación que vemos acá estaría relacionada con un aumento en la actividad fotoquímica de este fotosistema. Así como se normaliza entre el origen y un máximo, se puede normalizar en un punto intermedio para poder visualizar un punto de inflexión que no se ve a simple vista en la curva completa, que es el pico K. Acá está la normalización y acá está el cálculo de la diferencia de esas curvas, y lo que se ve es una banda K negativa que está asociada a un aumento de la actividad de este complejo que evoluciona oxígeno, es decir, que en las muestras tratadas con magnetita, la actividad de este complejo, que es el que encargado de oxidar agua a oxígeno, está aumentando. Luego, si se normaliza otra vez, pero entre el origen y K, se obtiene información de una banda L, que en el caso de que sea negativa suele estar empíricamente relacionada a que la planta disminuye la sensibilidad del estrés, y esto ocurre luego de tratar las plantas con nanopartículas respecto del control. Ahora, ya yendo a los parámetros que se derivan puntualmente de la curva HIP, tenemos distintos parámetros. Por ejemplo, el área, que ya les había comentado antes, aumenta, entonces está aumentando el número de aceptores reducidos, y N, que es un parámetro derivado que me habla de los números de electrones transportados, también aumenta, a lo que ya habíamos estimado respecto al área originalmente. También vemos disminución de F0, que me habla de que hay un quenching, que ya lo habíamos podido identificar fácilmente en la curva. Y luego tenemos estos 4 parámetros que dan referencia a los flujos, que son los que están celeste en distintos puntos de la curva, respecto de los centros de reacción que están activos del fotosistema 2. Y prestemos atención particularmente en estos 2 flujos que me hablan de cuánta energía realmente está absorbiendo la antena respecto al centro de reacción y cuánta energía se está transfiriendo al centro de reacción. Fíjense que estos 2 parámetros disminuyen, o sea, está disminuyendo la cantidad de luz que absorbe la antena en las muestras tratadas con nanopartículas de magnetita. Pero esto es muy curioso, porque lo que habíamos visto y que también se refleja en este parámetro es que el gamma RC, que me habla de qué tan grande es la antena, está aumentando. Entonces, las muestras con nanopartículas tienen más pigmentos, lo vimos previamente, pero a su vez la antena está aumentando, o sea, hay más cantidad de pigmentos, pero la energía que está absorbiendo esa antena es menor. Entonces, lo que puede estar pasando acá es que parte de la luz que se aplicó para esta técnica, esta luz saturante con la que se miden las curvas OHIM, está siendo absorbida parcialmente por la presencia de las nanopartículas que absorben en el visible. Entonces, como está ese filtro por parte de las nanopartículas, lo que llega a la antena es menor, y de ahí en adelante debería observarse menor, sí, respecto de lo que es el flujo inicial de fotones absorbidos. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que más adelante lo que es la energía que se transfiere desde la quinona A a quinona B, y la energía que llega al final de la antena, está aumentando. Esto se refiere a los últimos 2 parámetros.
Y eso también además se traduce en estos dos rendimientos, que este phi nos habla de la eficiencia en el transporte de electrones de esta etapa, y delta RO nos habla de la eficiencia o el rendimiento cuántico de esta última etapa. Estos dos aumentan también, o sea que a pesar de que está haciendo, absorbiéndose menos energía en la antena y se está transfiriendo menos al centro de reacción, la cantidad de energía que llega al final es aún mayor que la de las muestras control cuando se tratan las plantas con nanopartículas de magnetita. Luego, respecto al fotosistema 2, parámetros que nos hablan de su actividad fotoquímica, por ejemplo, es el FIPO, que me habla de la actividad fotoquímica máxima del fotosistema 2, también aumenta, pero levemente, o sea, este aumento es mucho menor a los otros parámetros, y FB sobre F0, que nos habla también de la actividad del centro de evolución de oxígeno, que también nos indica, aumenta esa actividad que refleja lo mismo, que nos reafirma lo que habíamos observado antes por la banda K. Entonces, globalmente lo que vemos es que hay un aumento del transporte desde esta quinona A hasta el final de la cadena de transporte electrónico fotosintético, y particularmente en la última etapa asociada a la actividad fotoquímica del fotosistema 1. Y esto lo resalto porque esta ya es la tercera técnica que nos habla de que está aumentando la actividad de este fotosistema, o está ampliado la antena o la actividad de este fotosistema. Por último, la última técnica es la cinética de Kauffy, que la vamos a desdoblar en dos. Primero vamos a hablar de la etapa lumínica, en la cual la hoja le aplicamos una luz con la cual puede realizar fotosíntesis. Entonces el estado excitado de la clorofila en el fotosistema 2 puede volver a su estado fundamental por tres vías. La vía fotoquímica, que está asociada a la fotosíntesis, puede desactivarse por calor o por fluorescencia. Como estos tres procesos son competitivos, se pueden obtener rendimientos cuánticos de cada uno, y lo que se observa es que a medida que aumenta la concentración de magnetita con la que fueron tratadas las plantas, el rendimiento cuántico del fotosistema 2 aumenta, llegando a un máximo a 100 ppm y disminuyendo un poco a 1000. Fíjense que si bien a 1000 ppm sigue siendo mayor que en el control, estamos viendo que un quiebre en la tendencia. El aumento en el rendimiento cuántico del fotosistema 2 se refleja una disminución en el rendimiento cuántico del NPQ, manteniéndose constante lo que es el rendimiento cuántico de fotofísico. El rendimiento cuántico del NPQ es razonable que disminuya si tenemos en cuenta lo que hemos visto por pigmentos previamente, que aumentaba este parámetro, que lo que nos hablaba era que la cantidad de carotenoides en la antena estaba disminuyendo. La antena, si bien se amplía, disminuye la proporción de estos carotenoides, y como los carotenoides tienen la función justamente en el ciclo de las centófilas de desactivar el estado excitado, o sea que están involucrados en este fenómeno del NPQ, tiene sentido de que si tengo menor población de carotenoides, disminuzca el rendimiento cuántico de los procesos involucrados que conforman el NPQ. Luego también se pueden obtener otros parámetros. El quenching fotoquímico nos habla de cuánta energía va hacia el camino fotosintético, también aumenta conforme aumenta la concentración de magnetita con la que se trataron las plantas, y el quenching no fotoquímico habla justamente de lo que no va hacia fotosíntesis, que disminuye. Nuevamente tenemos los cambios más significativos o las variaciones más importantes hasta 100 ppm de magnetita, y luego la tendencia se quiebra a partir de 1000 ppm. FB sobre FM da cuenta de la actividad fotosintética máxima de la planta, es un parámetro muy utilizado, y también aumenta conforme aumenta la concentración de magnetita. Estos resultados están de acuerdo con lo que se observó en otras técnicas, y resaltamos este quiebre que vemos en la tendencia a 100 ppm. Y por último, lo que refiere al NPQ, que es información a partir de la cual obtenemos cuando ya se apagó esta luz fotosintéticamente activa y se deja que la fluorescencia se recupere. La fluorescencia se recupera porque estos fenómenos del NPQ se van desactivando de a poco, ya que el NPQ, los distintos procesos que están asociados a distintos eventos que ahora voy a comentar, tiene la ventaja de que tienen distintos tiempos de acción, particularmente el quenching asociado a energía, que es asociado al ciclo de las antófilas que les comenté previamente, es más rápido y se desactiva y activa más rápido que el quenching de transición de estado, que está asociado a que esta antena, cuando hay presencia de mucha luz, se
se desagrega, se disminuye su tamaño, y entonces disminuye la cantidad de luz que absorbe y por lo tanto la luz que llega al centro de reacción del fotosistema 2. Y el quench inhibitorio da cuenta de todos estos procesos que producen daño e inactivación fotoquímica al fotosistema 2. Entonces, antes, en la diapositiva anterior, lo que vimos es que el rendimiento cuántico en NPQ disminuye en las muestras con nanopartículas de magnetita. Acá lo que nosotros queremos ver es si también hay variación en la contribución de cada uno de estos componentes al NPQ total. Lo que se obtiene cuando se analiza esta parte de la curva es que disminuye la proporción al quenching total correspondiente al quenching de energía, ¿sí? a este fenómeno, y esa disminución involucra el aumento en la proporción de los otros dos quenching, principalmente el quenching de transición de estado. ¿Qué nos dice globalmente todos estos cambios? Por un lado, la disminución del quenching asociado al quenching de energía, que es el mayoritario, fíjense que está cerca del 80%, refleja esto de que está disminuyendo las carotenoides del ciclo de las antófilas, y por lo tanto, como tengo menos de esos carotenoides, tiene sentido de que el quenching asociado a este fenómeno esté menos presente en las muestras con nanopartícula, tratadas con nanopartícula, que las del control. Y por último, el aumento en el quenching de transición de estado, y particularmente la amplitud que tiene este parámetro, es muy similar a lo que se observa nuevamente en plantas aclimatadas a bajas luces actínicas o a bajas irradiancias. Entonces, estas variaciones también dan cuenta de que las hojas que fueron tratadas con nanopartículas de magnetita responden como si hubieran sido iluminadas a una menor luz que las muestras del control. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, nuevamente a que parte de la luz, en este caso la luz con la que se mide la cinética del caos, que parte de esa luz está siendo absorbida por las nanopartículas, que filtran un poco esta luz del visible, y por lo tanto lo que nosotros vemos es una variación en los componentes del quenching asociado a que se iluminó la muestra de hojas con nanopartícula como con menor luz que las muestras control. Bien, cuando ponemos todo esto junto, tratamos de identificar un mecanismo de acción de las nanopartículas de magnetita que tengan en cuenta todas estas variaciones en distintos puntos del transporte electrónico. En realidad vemos dos efectos diferentes. Uno asociado a variaciones en lo que es la antena del fotosistema, de los fotosistemas, y otro asociado a variaciones puntuales en lo que es el flujo de transporte electrónico. Por ejemplo, lo que está asociado a la antena, esa variación en el contenido de pigmentos y asociado a los quenchings, a los fenómenos del NPQ, se pueden responder con que parte de la luz de excitación está siendo absorbida por las nanopartículas. Acá está superpuesto lo que es el espectro de absorbancia de las nanopartículas con el espectro de absorbancia de los cloroplastos, y se ve que hay una buena zona en la cual las nanopartículas están absorbiendo, dispersando luz, que compiten con la absorción de luz de los cloroplastos. Por otro lado, a partir de principalmente los cambios que vimos en la curva HIP, podemos detectar que hubo un aumento en múltiples etapas de todo el transporte electrónico fotosintético. Por ejemplo, vimos un aumento en la actividad de este complejo que evoluciona oxígeno, también vimos un aumento en la actividad fotoquímica del fotosistema 2, también un aumento en el transporte de quinona A a quinona B, pero principalmente los cambios estuvieron en esta etapa, desde el transporte de energía de quinona B hasta el aceptor final de electrones. Cuando buscamos en bibliografía cuál podría ser el efecto de las nanopartículas de magnetita en la cadena de transporte electrónico, identificamos que los cambios que estábamos viendo eran justamente contrarios, inversos, a los que se observan en plantas con deficiencia de hierro. Identificamos que hay varios cofactores o proteínas del transporte electrónico fotosintético que tienen hierro en su composición, particularmente son cofactores clústeres de hierro-azufre, y que cuando a la planta se la fertiliza con hierro, en este caso se utilizan nanopartículas de magnetita, aumenta la biosíntesis de estos elementos, y por lo tanto, como estos
estas cofactores o proteínas están asociadas a la actividad del fotosistema 1, vemos un aumento particularmente en la actividad fotosintética de toda esta etapa. Estos dos eventos, uno asociado a que parte de la luz incidente es absorbida por las nanopartículas y este aumento en la biosíntesis de estos cofactores, responden a todos los cambios que observamos en los distintos puntos de la cadena de transporte electrónico. Y por último, los cambios que vimos fueron dependientes de la concentración. Se vio que los cambios positivos que en la actividad fotosintética llegaron a un máximo a 100 ppm de magnetita, y a 1000 ppm ya se empezaron a ver cambios negativos, ya sea porque hubo una saturación en la formación de estos cofactores, o empiezan a tener más relevancia los efectos negativos en la aplicación de las nanopartículas de magnetita. Bien, ahora más resumidamente voy a comentar los resultados principales de aplicar nanopartículas de oro en plantas. La síntesis se realizó utilizando percloro báurico como reductor citrato de sodio y inestabilizante de ácido tánico. Se obtuvo la típica suspensión de nanopartículas de oro de color rojo bordó. Por microscopía electrónica se obtuvo que tiene un tamaño de 14 nanómetros, y luego, como en este capítulo nosotros hicimos un estudio muy paralelo entre lo que fue hojas y cloroplastos, los cloroplastos están suspendidos en un buffer que tiene distinto pH al medio de síntesis y particularmente una fuerza iónica bastante elevada. Entonces se estudió la estabilidad de estas nanopartículas en este buffer, y lo que vimos es que el plasmón que en el medio de síntesis está ubicado a 520 nanómetros, se corre un poquito hacia el rojo, que da cuenta principalmente del cambio en el entorno, pero se pudo obtener, que también se detectó por DLS y potencial Z, obtener una suspensión de nanopartículas en medio buffer estables, suficientemente estables para realizar las determinaciones. Cabe resaltar que con nanopartículas de oro pudimos obtener microscopías electrónicas donde pudimos identificar nanopartículas sobre las hojas y dentro de las hojas, particularmente en los cloroplastos. Entonces, una microscopía electrónica de barrido donde esta es la superficie de la hoja, donde se ven estos especies de poros que son los estomas, que es donde ocurre el intercambio gaseoso en las hojas, y cuando se hizo zoom, se magnificó particularmente sobre estos estomas, se vio una enorme cantidad de nanopartículas dentro de este estoma, que tienen el tamaño, el contraste que sabemos que tienen las nanopartículas en estos por SEM, y además no se observaron en las muestras sin nanopartículas, y confirman la vía de entrada que nosotros habíamos propuesto para las nanopartículas a través de los estomas de las hojas, es decir, una vía de incorporación foliar. Luego, más adelante, pudimos realizar microscopías electrónicas de transmisión a baja temperatura, donde pudimos identificar nanopartículas en espacios intercelulares y también en lo que son los canales de floema y xilema, que es como el sistema circulatorio de las hojas. Y también se identificaron partículas con el mismo contraste y tamaño dentro de cloroplastos de las hojas. Ahora, yendo muy rápidamente a lo que fueron los resultados principales en hojas, cuando se aplicaron nanopartículas de oro, a partir de lo que es reflectancia, dependiendo de la zona del espectro, se puede obtener información sobre el contenido de pigmentos, o de la estructura de la hoja, o incluso el contenido de agua. Y lo que se ve en la zona del visible es que hay la espectroscopía en el visible está comprometida por la presencia del plasmón. Acá lo que vemos es el espectro de absorbancia de los cloroplastos superpuesto con el espectro de absorción de las nanopartículas, y vemos que las nanopartículas se absorben en una zona donde los cloroplastos no tanto, y particularmente la presencia de ese plasmón modifica bastante el espectro en la zona del visible. Entonces, toda la interpretación que se realizó a partir de medidas en esta zona del espectro se tuvo especial cuidado. Luego, en lo que es el espectro de fluorescencia de clorofila normalizado y corregido, se vio una disminución en el cociente rojo-rojo lejano, que, como comentaba anteriormente, magnetita puede ser debido a un cambio en la población de fotosistema 2 o fotosistema 1, o que está aumentando la vía de desactivación del centro de reacción de fotosistema 2 por una vía fotosintética. O sea, siempre una disminución de la fluorescencia, un quenching de la fluorescencia puede estar asociada a un aumento en el camino de lo que es la cadena fotosintética.
Eso mismo también se reflejó por la cinética de Gauss, que acá lo que se muestra es la curva de una hoja típica que fue tratada con nanopartículas de oro y una hoja control. Lo que se ve a simple vista es que todos los puntos de la curva disminuyen, eso es algo que también se vio en fluorescencia estacionaria, que uno de las principales cosas que se observan es un quenching de la fluorescencia experimental. Cuando uno trata estos datos, se obtienen distintos rendimientos cuánticos, por ejemplo, el rendimiento cuántico del fotosistema 2, y se observa que este rendimiento aumenta. Se realizaron estudios adicionales en cloroplastos para tratar de identificar un mecanismo de acción. Lo que se observó en los cloroplastos también fue una disminución en este cociente rojo-rojo lejano, que también da cuenta de que aumenta la proporción de energía que está yendo a fotosíntesis o un cambio en población de fotosistema 1 y 2. La primera hipótesis tiene más peso porque cuando nosotros cuantificamos cuántos electrones salen del fotosistema 2, cuántos, cuántos electrones están caminando por lo que es la cadena de transporte electrónico fotosintético, vimos que aumenta esa cantidad de electrones transportados cuando se trataron las hojas con nanopartículas de oro, y también está aumentando la tasa de evolución de oxígeno. Entonces, tratando de averiguar qué es lo que podría estar ocurriendo, observamos que es termodinámicamente factible que el centro de reacción del fotosistema, particularmente el fotosistema 2, en estado excitado, le dona un electrón a las nanopartículas de oro, particularmente al nivel de Fermi de esas nanopartículas metálicas. Entonces se propuso este mecanismo de acción que tiene en cuenta todas las variaciones que estuvimos observando tanto en hojas como en cloroplastos, y el mecanismo incluye que el estado excitado del fotosistema 2 dona un electrón, pero ese electrón puede ir tanto por la vía natural de fotosintética, o sea, a reducir el aceptor de electrones original, pero parte de esos electrones van a ir a reducir nanopartículas de oro, o sea, se van a perder por la vía de reducción de la nanopartícula. Dado los potenciales de reducción, el nivel de Fermi, esta transferencia de carga es posible, y responde a todos los cambios observados. Por ejemplo, nosotros en hojas hemos visto un aumento del rendimiento cuántico del fotosistema 2. En realidad este parámetro nos está indicando que hay un aumento de la actividad fotoquímica de este fotosistema, y no da cuenta de si esos electrones van a la feofitina o a la nanopartícula. En cloroplastos, por ejemplo, determinamos cuántos electrones salen del fotosistema, también no diferencia entre feofitina y nanopartículas de oro, y la tasa de evolución de oxígeno, que también aumentaba. Fíjense que el oxígeno se forma a partir del fotosistema 2 positivo, que también se forma tanto si el electrón fue a parar a la nanopartícula o la feofitina. Entonces, globalmente nosotros mediante distintas técnicas medimos un aumento de la actividad fotoquímica del fotosistema 2 y por lo tanto una transferencia de carga desde el centro de reacción en estado excitado a la nanopartícula responde a todas estas variaciones que observamos. Además hay un estudio, estos resultados los pudimos publicar en 2018. Ahora ya yendo a las conclusiones, no sé cómo estoy de tiempo, nosotros a lo largo de toda la tesis investigamos entonces el efecto de distintas nanopartículas en distintas etapas del transporte electrónico, y obtuvimos que algunos cambios que eran positivos en la actividad fotosintética, como fueron los resultados tras aplicar nanopartículas de magnetita, donde vimos un aumento en la actividad fotosintética en cada etapa del transporte electrónico, y al final se obtuvo un aumento global de la actividad fotosintética, pero también observamos cambios negativos, por ejemplo los que comenté justo antes con las nanopartículas de oro. O sea, observamos un aumento en la actividad fotoquímica del fotosistema 2, pero ¿qué pasa? Esos electrones no van por la vía fotosintética, sino que se pierden, reduciendo la nanopartícula, por lo tanto la actividad final, el resultado final es un resultado negativo respecto a la actividad fotosintética. Hay una disminución de los electrones que deberían llegar a los aceptores finales, que se pierden en el camino. De forma similar, en lo que no tuve tiempo de resumir acá, los resultados del capítulo correspondiente a aplicar nanopartículas de oro, de carbono, perdón, que se sintetizaron dos tamaños de partículas distintos. Los de grafeno eran más chiquitas que las de nano carbon black,
y lo vimos cambios más negativos, particularmente alrededor de la actividad fotoquímica del fotosistema 1 con las nanopartículas más chiquitas que las nanopartículas más grandes. Esto tiene sentido porque las nanopartículas más chiquitas tienen más capacidad para atravesar múltiples barreras hasta llegar perdón, a los cloroplastos de las hojas. En distintos capítulos además se fueron evaluando distintos factores, por ejemplo en la partícula de oro se fue variando además la duración del tratamiento, en el capítulo de magnetita se varió la concentración, en el capítulo de carbono se varió el tamaño de partícula utilizada. Entonces, globalmente, en la tesis pudimos sintetizar y caracterizar distintos tipos de nanopartículas con propiedades fisicoquímicas bien diferenciadas, nanopartículas metálicas, magnéticas y fluorescentes. Se estudiaron los efectos de distintas nanopartículas. A ver, ¿Pueden apagar el Fede, micrófono? Fede, por voy favor, ¿podés a, cerrar el micrófono? a ver. Yo no estoy con Bueno, sigo. Perdona, Rocío, lo tuve que silenciar, no sé quién Estoy- era. No, sí, no. Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Bueno, termino. Para estudiar, se estudiaron los efectos de distintas nanopartículas en las propiedades fotosintéticas de hojas y cloroplastos, pero para llegar a ese punto se tuvo que diseñar distintos protocolos para tratar estas hojas con las nanopartículas. Se fueron probando distintas técnicas. Primero se mojaron las hojas, después se inyectó con soluciones de nanopartículas hasta que se llegó a rociar las hojas con distintas suspensiones de nanopartículas. Y dada que esto fue una metodología de estudio muy nueva, digamos, se tuvieron que optimizar la metodología para estudiar estos efectos puntualmente de distintas nanopartículas en las propiedades fotosintéticas de las plantas. Se variaron distintos parámetros, tiempo de tratamiento, concentración y tamaño de una partícula, para tratar de siempre eh, encontrar algún tipo de mecanismo que sea consistente con todas las variaciones. En algunos casos se realizaron estudios adicionales en cloroplastos o incluso en clorofila, y como resultado final la interacción entre la nanopartícula y la planta es muy compleja porque depende de propiedades de la nanopartícula y también de la planta, también depende de cómo ocurre esta interacción. Durante la tesis se pudieron publicar varios trabajos. El trabajo correspondiente a los resultados de nanopartículas de oro se publicó en 2018 y eh, lo que corresponde a magnetita y nanopartículas de carbono están los trabajos en revisión. Y esta tesis abre distintos interrogantes o distintas cuestiones que son importantes seguir estudiando en el futuro. Como en esta tesis se trabajaron con sistemas híbridos, nanopartícula, material fotosintético, que es a su vez el target de investigación de distintas áreas, como desde nanobiofotónica hasta fotosíntesis artificial, en donde justamente se estudia más que nada la interacción única que tienen los sistemas nanoparticulados con la luz, y particularmente si estas propiedades se pueden utilizar, por ejemplo, para aumentar la absorción de luz por parte de los cloroplastos o de las hojas. También hay estudios en los cuales las nanopartículas absorben luz y le pueden transferir directamente al centro de reacción del fotosistema 2, entonces esta tesis también aporta información para estos estudios. Particularmente nosotros no observamos que ninguna de las nanopartículas se diera energía o carga hacia los fotosistemas. También aporta información a estos dos trabajos en lo que es estudiar el sistema desde la perspectiva toxicológica, en la cual, como vimos, hay una diversidad enorme de efectos dada por los distintos propiedades de las nanopartículas, y eso necesariamente impone una metodología muy estructurada, muy rigurosa para estudiar estos efectos de las distintas nanopartículas, siempre tratando de encontrar un mecanismo de acción que racionalice estos efectos que se observan. Desde la parte de nanopartículas en la agricultura se están estudiando y desarrollando distintas nanofertilizantes, nanopesticidas, pero hay que tener en cuenta también de contrastar si el efecto es de la nanopartícula o si es del material en el que está constituida la nanopartícula, así que se tienen que, así como se realizaron acá con las nanopartículas, utilizar un control que fuera, por ejemplo, el material a granel.
Otra cuestión que no pudimos por cuestión de tiempo estudiar en la tesis, pero era un plan, era estudiar el efecto del campo magnético, particularmente el producido por las nanopartículas magnéticas en la actividad fotosintética. Es algo bastante novedoso y los resultados preliminares son eh, muy buenos. Y como corolario general, cuando las propiedades de las nanopartículas son muy interesantes y hay muchos trabajos en los que se busca justamente utilizar estas nanopartículas como antenas para mejorar la absorción y por lo tanto la eficiencia de la cadena fotosintética o de algún otro fenómeno asociado a la nanopartícula. Hay tecnologías en las que incorporan cloroplastos o algas. Para que este efecto antena, si es que se observa, tenga relevancia, aumente la eficiencia realmente de esta conversión de energía solar a energía química, este aumento de la energía que se podría estar eh, adicionando debe ser debidamente transportada y almacenada, o sea, tiene que llegar hasta el final, por ejemplo, en el caso de una hoja, de lo que es el transporte electrónico fotosintético. Bueno, les agradezco a todos por su atención y bueno, quedo a la espera de preguntas. Muchas gracias, Como estoy en Rocío. tiempo. Podemos poner Gracias, Marceta. Gracias, Rocío. Pasamos ahora a la sección preguntas porque no se escucha ningún aplauso. Así que bueno, Ay, pero yo veo aplausitos. Así que bueno, en general, Gracias, ahí está, ahí se escuchó algo. En general empezamos por los jurados, digamos, invitados, así que doctora Churio. Sí, bueno, gracias. Bueno, Rocío, te quiero felicitar nuevamente. Este trabajo de tesis, la verdad que me parece impresionante por la cantidad de trabajo y de minuciosidad y de detalle en sistemas que son complejos y que ahora con tu presentación hasta me doy cuenta todavía mejor de la complejidad que tiene, porque veo que has tenido un mérito enorme en cómo hacer la presentación de modo que se pueda seguir muy bien todas las variables que exploraste, todas las técnicas que usaste, y la compleja interpretación de los resultados. La verdad que te felicito porque la presentación fue excelente. En cuanto a preguntas, yo tengo una que a lo largo de toda la lectura me quedó dando vueltas, que tiene que ver con la variable de la especie vegetal que utilizás. O sea, vos usaste distintos nanosistemas, pero no siempre usaste la misma plantita, la misma especie. Sí. ¿Qué tan sensible pueden ser los resultados a la especie de planta? ¿Y qué fue la principal, digamos, cuestión que a vos te llevó a decidir el uso de una o de otra? O sea, en algún punto explicaste que habían elegido unas suculentas y no podían soportar bien la hojita para hacer la medida, pero ¿hay alguna otra cuestión que ha determinado la elección de plantas en el estudio? Sí, gracias Sandra por tus palabras. Hay una gran variedad de cuestiones a considerar para elegir una especie que responda, y particularmente que es una especie conocida y que se obtengan estos parámetros fotosintéticos que yo fui calculando durante la tesis. Siempre los tuvimos que comparar con los que se esperan para la especie vegetal en particular. Nosotros después a mitad de tesis en adelante nos pusimos como a trabajar siempre con achicoria, que es una planta que está bastante reportada en bibliografía, y que la ventaja que tiene es que después son cuestiones de que es fácil medir con esa planta. Tiene una hoja suficientemente grande, suficientemente ancha, para que el clip del equipo uno lo pueda medir con facilidad, digamos. Es una planta que crece, que tiene un desarrollo rápido, o sea, esos 30 a 45 días que yo planteé puede ser mucho más si elijo una planta que tenga un tiempo de desarrollo
mucho más largo. Entonces la chicoria es fácil que en un mes ya llegó a su tamaño adulto, digamos. Eh, me río porque no estoy usando los parámetros, la jerga biológica que debería, pero llega al tamaño adecuado para poderlo medir. Al principio de la tesis nosotros no teníamos el bioterio que armamos con Juan en 2017-2018, sino que usamos unas plantas que teníamos cercanas en la facultad, y unas que pudimos armar ese bioterio, sí pudimos sembrar las plantas, desarrollarlas, elegir una planta que fuera conocida, con un buen tamaño y esas propiedades que te comentaba antes. Después hay otra cuestión relevante, que es que hay muchas plantas que son muy cerosas. Por ejemplo, el ficus, que tiene una capa de cera arriba. Nosotros, como aplicamos las nanopartículas rociando, esa capa de cera es como una barrera extra que hay que sortear para que la nanopartícula ingrese. Nosotros, como queríamos asegurar más o menos que por lo menos puedan pasar esas barreras, elegimos hojas que no tuvieran esa capa de cera extra. Bien. Pero en definitiva, vos, ¿qué dirías respecto de las respuestas en función de la especie de planta? ¿Vos pensás que pueden variar mucho? Que ante la misma nanopartícula, si eligieras otra especie que pudieras medir o manejar mecánicamente en forma correcta, o que, bueno, en cuanto al crecimiento, etc., ¿podías tener respuestas diferentes, muy diferentes? Sí, entiendo. Muy diferentes, sí, no creo. Hay algo que no metí dentro del capítulo 4, que es donde me fijé, es un trabajo que hicimos con Juan, donde aplicamos el estrés de baja iluminación a 3 especies distintas, y estas 3 especies distintas tenían la cuestión de que tenían 3 tipos, mecanismos de asimilación de carbono distintos. Entonces, como tienen distintos mecanismos de asimilación de carbono, tienen diferencias en lo que es la actividad fotosintética, como que hacen fotosíntesis de día, pero hacen más respiración de noche. Algunas plantas que son las más comunes, después hay otras que las tienen medio mezclados estos sistemas. Lo que es la cadena de transporte electrónico, que es lo que más indagamos nosotros, está bastante bien, no estandarizado, sino que es básicamente lo mismo en todas las plantas. Entonces Bien. creería que el mecanismo no influiría mucho. Sí va a influir cuánta nanopartícula pueda incorporar o sea capaz de absorber una especie u otra en base a estas múltiples barreras y diferencias que tiene cada una. Pero la actividad, todo esto fotoquímico que te hablé del fotosistema 1, fotosistema 2, es muy, muy parecido, es lo mismo prácticamente para todas las plantas. Bien. También vi que en un caso, me parece, si no me equivoco, en el caso de las nanopartículas de oro, vos hiciste la extracción de pigmentos en columna y no en los otros. ¿Eso obedece a alguna cuestión en particular o fue circunstancial? Sí, fue más circunstancial. Nosotros en realidad, yo gané una beca para ir a España a estudiar, hacer experimentos resueltos en el tiempo en el femtosegundo en cloroplastos, porque ahí con esa técnica nosotros podíamos saber bien si ocurría este fenómeno de transferencia de carga que proponemos, este fotosistema 2 a nanopartícula. Pero bueno, cuando yo llegué ahí, el equipo se había roto. Entonces, lo que hicimos fue estudiar si existía el mismo mecanismo en clorofila en suspensión, en solución homogénea. O sea, si la clorofila en estado citado en un medio acuoso con bastante proporción de agua, era capaz de transferir un electrón a la nanopartícula de oro. Algo que ya hay algunas referencias biográficas sobre eso, pero eran solvente orgánico, solvente acuoso, donde cambian muchos de tiempos de vida, principalmente de las especies en estado excitado, no había información. Entonces eso nos daba luz para seguir indagando sobre esta posibilidad de que la clorofila dentro del centro de reacción del fotosistema 2 en los cloroplastos pueda realmente donar un electrón a las nanopartículas de oro. Entonces esos experimentos nacieron por ese lado, pero no eran el objetivo principal. Como se vieron cambios interesantes, decidí incorporarlos en la tesis. Bien. Bueno, y por último, una curiosidad más. Vos hablaste en tu tesis
respecto de la posibilidad de usar algunas nanopartículas como biosensores en agricultura, puede Sí, ser, o biosensores sí. en general. ¿De qué manera concreta qué sensarías? En esos trabajos, a veces la nanopartícula tiene una afinidad a algún tipo de, no sé, hongo o insectos muy comunes que por algún motivo o se comen la nanopartícula o de alguna forma es posible censar la población de, no sé, esas plagas o de esos cambios. Entonces, de alguna forma, monitoreando alguna nanopartícula, usualmente propiedades fotofísicas de las nanopartículas, es posible inferir información acerca de esas cuestiones relevantes en el cultivo. Está bien, claro, no, yo por ahí le buscaba una relación con la fotosíntesis, pero no necesariamente. No, de eso hay muy poco. Yo podría, en base a los resultados de la tesis, podría decir que alguna cota nanopartícula se puede usar para eso. Por ejemplo, las de oro, está bien, son caras, estoy proponiéndolo no desde una perspectiva económica, sino que las nanopartículas de oro pueden censar la actividad fotoquímica del fotosistema 2, por ejemplo, porque pueden aceptar un electrón de eso. Entonces se pueden usar para medir cómo está ese sistema. En forma Después está todo diferencial respecto del uno, digamos. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, para mí es Bueno, suficiente, gracias. te felicito nuevamente. Le Gracias, gracias. dejo espacio al resto de los jurados. Gracias, doctora Churio. Doctor Martínez. Sí, bueno, Rocío, también te quiero felicitar porque el trabajo que has hecho es muy bueno y aparte mucho trabajo has hecho. Has trabajado muchísimo con un sistema muy complejo, ¿no? Yo tenía un par de preguntas puntuales, pero bueno, hay una que creo que ya más o menos la contestaste ya en la pregunta anterior que tenía que ver con el hecho de que vos planteas que el potencial de reducción del estado excitado del PES 680 y el nivel de Fermi y las partículas de oro, bueno, permitirían la transferencia de electrones, ¿no es cierto?, hacia el oro. Bueno, seguramente el hecho de que, la pregunta era por qué no veías un cambio en el tiempo de vida de fluorescencia en los extractos de clorofila, pero seguramente es por el medio, ¿no?, porque es en un medio acuoso y es muy diferente al medio, bueno, que en el sistema biológico. Y después, bueno, relacionado con eso, también con las medidas resueltas en el tiempo, en el caso del triplete, eh, vos decís que el efecto de las nanopartículas de oro es un efecto de átomo pesado que aumenta la constante de intersystem crossing, la constante cinética, y por eso tenés un rendimiento de triplete mayor cuando están presentes las partículas. Pero también decís que el tiempo de vida se alarga por la misma razón. ¿No podría ser que el tiempo de vida se alargue porque digamos, hay una absorción de la clorofila sobre las partículas de oro? O sea que ya no la tengas libre, sino que quede absorbida sobre la partícula y eso te generaría un Claro, aumento del tiempo de vida. y, y yo considerando que tuve concentraciones similares de clorofila y nanopartículas, sí sería algo Una posible. posibilidad. Ujú, Bien. sí, Después, otra cosa, en las partículas de magnetita, sí. como es un semiconductor, eh, uno podría generar, no sé, radicales OH a partir de la excitación de las partículas y eso sería algo negativo para la planta, ¿no? O sea, podría estar, Sí, sí, sí. a Yo pesar de que cuando no vieron ningún efecto negativo ustedes, porque al yo contrario. estaba, si vos me hubieras preguntado en 2018 qué esperaba ver con Claro, estas nanopartículas, yo después de haber ido al Grafop, me acuerdo 2016, donde estuvieron 3 días hablándome de las especies claro. reactivas producidas por hierro, yo te podía jurar en ese momento que iba a haber cambios Sí. negativos, que iba a haber ROS por todos lados, y Es muy no, interesante, yo creo no lo que vi. no se... Lo que vi fue, sí, lo que me parece es que la magnetita es un sólido estable, y que por eso no está produciendo estos efectos que se ven principalmente con hierro 3. Si yo capaz hubiera sintetizado una nanopartícula que tuviera más proporción de óxido de hierro 3, capaz sí hubiera empezado a ver más cambios negativos que positivos. Me parece que es esa cuestión de que tengo iones hierro 2 en el y hierro 3 unidos en esa matriz
es bastante más estable. Bueno, y vos mencionabas en las perspectivas también que sería interesante estudiar el efecto magnético. Creo que dijiste recién que habían hecho algunos estudios preliminares, pero además yo pensaba en sistemas biológicos con células humanas, cuando vos tenés magnetita, en presencia de un campo magnético hay un efecto de hipertermia. O sea que también te permitiría estudiar la fotosíntesis a otra temperatura, por ejemplo. Digamos, si estuviera el campo magnético presente, no solo tendrías el efecto del campo magnético, pero además estaría, bueno, podría haber un efecto de hipertermia, ¿no? Magnética, que es algo que, por ejemplo, Y muy, en muchos muy sistemas biológicos localizado. ocurre. Sí. Bien, bueno, creo que eran esas más o menos las preguntas que tenía y, bueno, vuelvo a felicitarte a vos y a tus Gracias. directoras y además, especialmente a vos por la presentación porque fue todo impecable. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Pasamos al doctor Baralo. Gracias, Ernesto. Bueno, Rocío, me sumo a las felicitaciones, tanto en lo que tiene que ver con la presentación como en el trabajo. Gracias. Realmente, bueno, yo no estoy muy cercano al área, porque realmente el trabajo es un estudio de sistemas fotosintéticos. Es un sistema complicado y en ese sentido, no sé si esto es fotoquímica ambiental, no estoy muy seguro, pero sí claramente es un estudio del impacto del sistemas fotosintéticos de distintas nanopartículas. Y el trabajo hace muy buen uso de lo que se conoce de un sistema complicado. Es decir, no se limita solamente a estudiar los pigmentos o mirar la productividad, sino que aprovecha lo que se sabe de la dinámica y de la respuesta del sistema fotosintético a distintos estímulos, particularmente en lo que respecta al tiempo y la intensidad de la luz. Y como eso está muy bien caracterizado, y en particular ustedes contribuyeron en el capítulo 4, ustedes hacen un estudio muy detallado del efecto de la intensidad baja de luz o de sombreado, como lo llamás en buena parte de la tesis. Bueno, entonces hay un uso muy inteligente de toda esa complejidad para estudiarlo desde el punto de vista dinámico y también, como enfatizás, que es una técnica no destructiva, pero aparte de que no es destructiva, te permite estudiar en el tiempo. Justamente al no ser destructiva, te permite extender el trabajo en el tiempo y eso te permite sacar una variedad de informaciones acerca de lo que está pasando en el sistema, que, bueno, a lo mejor las conclusiones son semejantes a las que se sacan solamente estudiando los pigmentos, pero la contundencia de la evidencia es otra, porque frecuentemente vos podés ver que una misma hipótesis aparece en una clase de estudio, en otra clase de estudio, y bueno, eso realmente le da una coherencia al trabajo que es realmente importante, realmente interesante, ¿sí? Lo que digo es, no solamente que hay, por supuesto también hay que destacarlo en una tesis, hay un uso de mucho trabajo, un uso de una variedad de técnicas, pero la verdad que están puestas al servicio de contestar la pregunta. Entonces, la verdad que hay un salto de calidad ahí, que me parece muy interesante. Bueno, yo tenía varias preguntitas. La primera que te quería hacer es con respecto a la forma de exponer a las distintas hojas a las nanopartículas, que no fue siempre la misma. Deduzco que si no fue siempre la misma es porque usar la misma no daba buenos resultados. Eso me imagino que la respuesta. En el caso de las partículas de oro, vos las tenías que sumergir, en las otras, si no recuerdo mal, se hacía rociado cada tanto. Pero mi pregunta es, esas condiciones que vos elegiste, y luego las conclusiones de tu estudio, ¿cómo pensás que se extrapolan o qué significa eso con respecto ahora de el impacto que podrían tener estas nanopartículas, digamos, en una situación, ahora sí, ambiental real, ¿no? De dispersión de nanopartículas y... Es decir, vos estás estudiando, la pregunta es, ¿vos estás estudiando un caso extremo o pensás que
que esto tiene una, digamos, es extremo porque lo hiciste extremo para poder estudiarlo y que el efecto que vos esperás es que sea más atenuado, pero que vaya en la misma dirección? ¿O pensás que efectivamente algunos de estos efectos pueden ser significativos? ¿O pensás que hay que estudiarlo más? Bien, respecto si nosotros fuimos cambiando, fuimos de prácticamente obligar a la nanopartícula sí o sí entrar a la hoja a algo más real, que es aplicarlo en forma de spray, o sea, una técnica en lo que es cultivos es rociar el cultivo con alguna solución o suspensión en este caso. En el primer capítulo nosotros queríamos empezar a ver, bueno, se ven algunos efectos, cómo son estos efectos, y en ese momento lo que teníamos más fácil era con hoja cortada, por eso yo metí las hojitas en una suspensión con oro. Después fuimos a cosas cada vez más realistas con lo que es el rociado de nanopartículas. Ya ahí entonces la barrera de las nanopartículas de entrar a la hoja y de ahí entrar al cloroplasto estaba como conservada, que sería algo más realista en el punto de vista ambiental. Y después, si esto se puede extrapolar más o menos fácil a una posibilidad real, eh, para que le lluevan, digamos, nanopartículas a un cultivo o a las plantas que tenemos en nuestras casas, tendría que llover y debería haber nanopartículas en el aire, que efectivamente hay, pero principalmente nanopartículas de carbono con algunas trazas de algunos otros metales. No justamente las nanopartículas que sinteticé, las nanopartículas de carbono que pueden llegar a caer no son fluorescentes, por ejemplo, pero es una vía de exposición más o menos realista, más allá de que nosotros aplicamos mucha concentración y demás. Otra cosa que a mí no sé si lo resalté bien en la tesis, o me inhibo un poco, es que hay muchos de los trabajos de estos de toxicología ambiental en lo que hacen es un cultivo hidropónico y la nanopartícula entra por vía de raíces. Y si bien eso entiendo que la parte metodológica es sencilla, porque uno le pone una partícula al liquidito en el que están las plantas, no es realista porque la mayoría de las plantas que nosotros tenemos en la naturaleza no están en un cultivo hidropónico, o sea que no es una vía viable, pero no es realista. Entonces nosotros más que nada nos centramos en lo que es hoja, porque era un poco más realista que ponerle nanopartículas a una solución y darle de eso de comer a la vía raíz a la planta, que esa era otra posibilidad. Hay muchos estudios con una vía de exposición de nanopartículas de ese estilo. Excelente, gracias. Tanto en el... Y acá quisiera que me aclares, porque yo de leer la tesis me llevé a una conclusión un poco distinta. Bueno, la conclusión que yo saqué de leerla, pero evidentemente no la entendí bien. Cuando vos hiciste la comparación muy breve entre los tres sistemas que hiciste al final en las conclusiones, yo interpretaba o me quedó claro que las nanopartículas de carbono y las nanopartículas de magnetita tienen en común que las dos están emulando el efecto del sombreado, ¿no es cierto? Y eso estimula, bueno, nada, eso tiene la planta frente a eso reacciona, el sistema fotosintético reacciona de una determinada manera que, por otra parte, vos lo estudiaste explícitamente, no es que esto se debe a A, sino que vos efectivamente estudiaste qué es lo que pasa cuando la iluminación es baja. Así que se veía una similitud. Tengo claro que en el caso de las de magnetita hay un efecto adicional que tiene que ver con la presencia de hierro, que es un nutriente, que eso tiene un impacto distinto con respecto hace que las cosas sean distintas. Pero después yo no noté tantas similitudes. Cuando vos hiciste esa tabla, donde Sí, estaban los para arriba y los para abajo, yo hubiera sí. esperado que los comportamientos entre la nanopartícula de carbono y de magnetita fueran más parecidos. Evidentemente hay algo que no leí, que no registré bien yo. ¿Dónde dirías vos que están las principales diferencias? En los dos tienen un efecto de sombreado, pero hay Claro, algo más entonces ahí. del comienzo de la cadena de transporte hasta la Ujú. mitad, los efectos son positivos en los dos. Bueno, los dos aumentan rendimiento cuántico en fotosistema 2 y las primeras transferencias de carga. Ahora, carbono
en lo que es fotosistema 1 o aceptores más o menos, porque QGIP no para justo en fotosistema 1, sino que mira aceptores y donores al fotosistema 1, en el carbono bloquea y en nanopartículas de oro aumenta, en magnetita aumenta mucho esa parte. Eso es todo lo que es al final de la etapa de transporte electrónico, donde en carbono es negativo y en magnetita es particularmente positivo el efecto. Cuando uno integra todo eso en magnetita, todos los más se suman, digamos, y el efecto es positivo en respecto al transporte electrónico fotosintético, pero en el de carbono, como a pesar de que se están absorbiendo más fotones y se convierte lo que es el primer transporte de carga, es positivo también, al final la cantidad de electrones que yo veo al final de la cadena es menor. Entonces al final todo ese efecto positivo que uno tiene al principio se pierde porque los electrones que están llegando al final de la antena son menos. Entonces, globalmente el efecto es negativo, porque al final en la fotosíntesis lo que me importa no son los electrones los fotones que se absorben, no son los primeros electrones que se transfieren, es los electrones que llegan al final y que esos electrones se van a transformar van a asimilarse como carbono. Eso fue en la tablita tratar de poner eso, bueno, en cada etapa puedo tener efectos diferenciados, pero al final, ¿los electrones llegan al final o no de la cadena de transporte electrónico? Sí, está clarísimo, gracias, Rocío. En el caso de las nanopartículas de oro, el comportamiento parece ser muy disímil, aunque yo diría que en principio el efecto de sombreado debiera estar también. Probablemente lo que sucede es que la interacción de las nanopartículas con el fotosistema ahí es tan estrecha que, bueno, vos en algún lado decís la frase, ¿no? Que como que todos los parámetros, todas las dinámicas están patas para arriba, porque realmente hay una intervención muy directa, ¿no? Es decir, lo que digo es que ese sombreado debiera... Lo que estoy preguntando en el fondo es, el efecto de ese sombrero es un efecto muy general, me parece, que en principio no tendría que esperarlo, es casi de orden cero, ¿no? O sea, le estoy Claro, incorporando algo, si le estoy incorporando algo con color, tengo que esperar que eso pase siempre. siempre. ¿Sí? Si tengo alguna absorción en el visible, que claramente va a haber una competencia entre lo que se absorbe por los pigmentos y se absorbe en nanopartículas, así que el sombreado lo voy a ver. No analicé mucho el sombreado en el capítulo de nanopartículas de oro, pero yo tenía hojas cortadas. Para que haya cambio de sombreado tiene que haber biosíntesis de pigmentos. Para que haya biosíntesis de pigmentos tiene que, si bien hay un poco de eso, tiene que estar la hoja en la planta. Por eso no me Sí, quise meter en charlar sobre eso. está perfecto lo que dices. Déjame ver, tenía una preguntita más. La última pregunta que tengo es, vos, no sé si es una... vos al final, en el capítulo de nanopartículas de carbono, a otra cosa que se nota en las nanopartículas de carbono que no hay un efecto del tamaño, ¿no? Porque uno de los sistemas que tenés tiene mucha dispersión y no parece hacer, digamos, no parece ser que eso sea... Sí, Tan como relevante. vos bien decís, en algún momento sí, claro, hay un problema de transporte, sí, hay algún efecto, pero no tiene que ver con la estructura electrónica, tiene que ver más bien con el transporte. En algún momento decís nanopartículas de carbono más seguras. ¿Qué sería eso? O sea, porque yo después de leer tu Mm, tesis me convencí de que no existe eso. Pero bueno, a lo mejor de nuevo estás pensando en otra cosa que yo no lo veo. y no sé en qué contexto pude haber hecho más No, porque vos seguras. estás diciendo, bueno, este estudio sienta la base como para diseñar unas nanopartículas de carbono que fueran más seguras, como diciendo, bueno, aquí conocemos, nada, quizás fue una expresión o yo estoy interpretando más allá de lo que... Claro, Perfecto, nada, capaz olvídate. contribuye al hecho de ¿Sí? que, mira, yo estoy sintetizando nanopartículas de dos tipos distintos y las dos, no importa de dónde vienen, las dos me dan cambios negativos. O sea que para este lado no le podés dar si querés hacer nanopartículas seguras. Pero no estoy recordando de otra forma de interpretar ese seguro, porque como vos decís, el efecto es negativo. Entonces, Toda la no. sensación de que no, de leer tu tesis da la sensación de que las nanopartículas de carbono no son una buena plataforma. En todo caso, las de magnetita parecen... si uno tuviera que sacar una recomendación de esto, que aparte también las nanopartículas
magnetita, también están sujetos a más cambios ambientales, son menos resilientes, ¿no? O sea, las nanopartículas de carbono van a estar ahí, es difícil que le pase algo porque los enlaces son muy fuertes. Eso es Claro, claro. Yo de las de carbono, como el capítulo lo hice después de magnetita, dije, bueno, carbono también es un elemento que la planta necesita para crecer, es un elemento esencial, pero ¿qué pasa? Como vos decís, por la forma en la que están enlazados ese carbono y oxígeno, es imposible de bioasimilar para la planta, y la planta no lo toma como alimento, sino que justamente al hacer tan fuerte la unión, la nanopartícula persiste en la planta y genera los efectos que vimos, particularmente en el fotosistema 1. Perfecto, gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, gracias. Podemos hacer algunas preguntas más si es que hay no sé si a alguien le quedó algo, es ahora el momento. Si no, voy a pasar a el jurado y la jurada a la sala 1. Me van esperando ahí, yo voy en un rato. Bueno, ahora tendría que ver cómo yo paso a esa sala. ¿Cómo hago para yo pasar a esa sala ahora? Bueno, yo vengo en un rato, pueden sacarse los nervios hablando entre ustedes. Saludos. Ah, sí, ya se fueron los jurados. Bueno, gracias a todos por quedarse. No va a decir. Ahora nos dice Ernesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. yo ya me voy de acá, Ernesto. pero solamente quería decirles 3 o 4 cositas. Me tienen que mandar un mail, ahí cambié mi nombre por la dirección de mail, si se fijan arriba, en vez de mi nombre está mi dirección de mail, es ernesto.marseca@gmail.com. Me tienen que mandar un mail cada uno de ustedes diciendo, participé en el jurado bla bla bla, en el día de bla bla bla, y la defensa tuvo una nota bla bla bla. Bueno, en general, si el dictamen es digamos, único, va a ser esa la nota de la defensa igual, y si es dividido o algo así, después yo me voy a tener que comunicar con ustedes. Bien, entonces la nota es numérica de 0 a 10 y nada más. Después ahora, lo más difícil de todo en realidad es volver a la sala común. Para volver a la sala común hay un botón abajo azul, no sé si lo ven, abajo a la derecha. ¿Está Salir bien? de la sala. Deberían volver apretando ese botón y cuando estén todos ahí de vuelta, nada, no sé, decidan entre ustedes. De alguna manera hay que informarle la nota a Rocío, así que no sé, ustedes organicen algo. Bueno, listo, gracias por participar. Ya Ernesto, te hago una mandando. pregunta. Vos dijiste recién que la nota es numérica. Sí. Yo recuerdo en el pasado que solían haber otras calificaciones como sobresaliente y qué sé yo, ¿eso ya no se usa más? No, cuando ustedes pongan 10, 10 es sobresaliente. Hay una tablita Se traduce. hay una tablita de traducción, pero estoy casi seguro que la nota es numérica. Ustedes pongan lo que quieran, nosotros lo traducimos. Creo que 9 es distinguido, 10 es sobresaliente, pero es mejor que pongan un número así, todos entendemos. ¿Qué más? No, digo, yo lo digo para la hora de informarlo Sí. ahora al público. Bueno, si es sobresaliente, puedes decir 10 sobresaliente, eso se entiende. Creo que 8 es muy bueno, no sé bien la traducción literaria de cada número. Una cosa, ¿qué más iba a decir? Me lo olvidé. Que no existe más la posibilidad de poner ningún tipo de añadimiento a la nota, como alguna felicitación o algo así. La UBA no lo admite más en base a juicios recibidos. Muy bien, chao, nos vemos. Chao, Ernesto, gracias. Ernesto. Será que tengo que intentarlo. Acá.